Analicemos entonces el mensaje de Pedro y descubramos las tres cosas que incluyó y el tema principal de su mensaje. Número 1. Incluyó 18 citas bíblicas. Observemos cómo el versículo 17 de Hechos 2 es igual al 28 de Joel 2, el 18 es igual al 29 y el 19 es igual al 30, así como el 20 y el 21 iguales al 31 y 32. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Asimismo, Hechos capítulo 2 versículo 17 es referencia de Zacarías capítulo 12 versículo 10. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Hechos capítulo 2 del versículo 25 al 28 es referencia del Salmo capítulo 16 del versículo 8 al 11. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hechos capítulo 2 versículo 29 es referencia de Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10 y también de Nehemías capítulo 3 versículo 16. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Hechos capítulo 2 versículo 30 es referencia de Segunda de Samuel capítulo 7 del versículo 2 al 13 y del Salmo 132 versículo 11. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Hechos capítulo 2 versículo 31 es referencia del Salmo capítulo 16 versículo 10. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Hechos capítulo 2 versículo 34 al 35 es referencia del Salmo capítulo 110 versículo 1. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos capítulo 2 versículo 39 es referencia de Isaías capítulo 57 versículo 19. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro conocía de memoria las Sagradas Escrituras. Él citó versículos de memoria, sin consultar un bosquejo o un rollo de las Escrituras siquiera. Memorizar es difícil cuando se hace en la carne, en nuestras fuerzas o por vanagloria. Pero cuando leemos la palabra con el anhelo de ser fieles siervos de Dios, el Espíritu traerá a nuestra memoria las palabras en el momento que sea preciso. Para memorizar las Escrituras se requiere constancia y fidelidad. Se ha dicho que la confiabilidad es la mejor habilidad. Hay una historia de Juan y Luis, que trabajaban en una misma fábrica. Juan aprendía con extrema rapidez y sus habilidades manuales superaban a las de los demás. En contraste, Luis era de lento aprendizaje y torpe manualmente. Sin embargo, Juan faltaba de 2 a 3 veces por semana y cuando llegaba era con horas de retraso, mientras que Luis era el más puntual de todos. Con el tiempo, llegaron nuevas máquinas y tecnologías que requerían la lectura de voluminosos manuales. El patrón desafió a los obreros para que el primero que aprendiera a usar las nuevas máquinas sería el jefe de todos. Juan intentó con su pericia y astucia aprender empíricamente, mientras que Luis se desvelaba a diario leyendo el manual lenta y concienzudamente. El resultado fue obvio: Luis quedó como jefe y Juan fue despedido por echar a perder una de las máquinas que intentó forzar a funcionar. A la larga,
la constancia y la fidelidad producen más. Número 2. El mensaje de Pedro incluyó confrontación personal. Esto lo podemos corroborar claramente en Hechos capítulo 2, versículo 23, versículo 36 y versículo 38. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro acusó directamente a los judíos de que ellos prendieron y mataron al Señor Jesús, crucificándole. Luego les dice que tienen que arrepentirse y bautizarse, identificándose con Jesús, el Mesías de los judíos. También les da la promesa del Espíritu Santo, no solo para ellos, sino para sus hijos y a quienes Dios llamare. Número 3. El mensaje de Pedro incluyó la obra de Dios. En todo el mensaje de Pedro está implícita la obra de Dios, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Dios resucitó a Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios sentó a Jesús a su diestra. Hechos capítulo 2, versículo 34. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dios pone a los enemigos de Jesucristo a sus pies. Hechos capítulo 2, versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios perdona pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Dios da el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios nos llama. Hechos capítulo 2, versículo 39. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que evangelicemos, debemos incluir la obra de Dios en nuestro mensaje. Las personas deben saber lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará si responden al Evangelio. Número 4. El tema principal del mensaje de Pedro fue la resurrección. Hechos capítulo 2, versículo 32. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. El centro del mensaje de Pedro al evangelizar a la multitud fue la resurrección de Cristo. Del mismo modo, el centro de nuestros mensajes al evangelizar debe ser la resurrección de Cristo. Como dijo un gran predicador, todo mensaje evangelístico efectivo debe contener las 3 R: ruina, redención y resurrección. Si así lo hacemos, seremos efectivos en ganar personas para Cristo.